Soy Inde Pomeraniec, soy autora, soy lectora, soy periodista. El primer libro que recuerdo haber leído es un libro de Sigmar, grande, rojo, brillante, y que eran las fábulas, las famosas fábulas. Mi lugar favorito para escribir es un cuarto que construimos en la terraza de casa y que me gusta llamar, en homenaje a Virginia Woolf, y más irónicamente, mi cuarto con centrifugado propio, porque es también donde está el lavarropas, en donde se lava la ropa de la familia. Mientras escribo, no me puede faltar té. Me gustaría haber tenido la plata y la capacidad de producción de Victoria Ocampo y el talento y la escritura de María Moreno. La literatura en mi vida, creo que no podría vivir sin literatura. Lo que necesito es poder seguir leyendo hasta siempre. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10 con la conducción de Ana Correa. Inde, contanos quién fue Blackie. Uy, qué difícil, porque es tanto lo que uno tiene para decir de ella en relación a que participó de tantas esferas, ¿no? En general, la idea que quedó de ella tiene que ver con el periodismo y con la producción del mundo del espectáculo. El periodismo de radio, el periodismo de televisión. La producción, por algo, el día del productor es el día del nacimiento de Paloma Efron. Pero el costado, digamos, que menos se conoce de ella, o que como ya pasó más tiempo, también ya no hay gente que haya participado de eso, es lo que ella hizo en términos musicales en la Argentina. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? La introducción de lo que fue el spirituals en la Argentina, que ella además lo trajo no solo porque lo escuchó, sino que lo fue a buscar. Vivió 4 años en Nueva York, en medio de la efervescencia, digamos, de la música negra y lo que se llamaba el renacimiento de esa cultura. Así que lo que ella hizo, yo diría, yo tengo la sensación, y eso aparece en el libro, de que es un espacio medio vacante el de Paloma, ¿no? En relación a cuán influyente pudo ser ella como mujer en un tiempo en donde las mujeres no eran precisamente tan influyentes, ¿no? Bueno, a mí me pasó leyéndolo que me remitió un montón de historias de otras mujeres de otras disciplinas, no sé, por decirte, Julieta Lanteri, claro, Cecilia Grierson, Alfonsina Storni, como que eran las primeras en esa, y no tenía tan claro que, digamos, muchísimas, bueno, yo que en teoría manejo cosas de comunicación, cómo había sido pionera en determinadas cosas. Sí. Digamos, más allá de cómo terminó como siendo como la productora emblemática, ella también como mujer, estamos hablando de ¿qué año? Cuando ella empieza a meterse en las cuestiones culturales. Bueno, lo que pasa es que ella hasta, digamos que el 50 y pico, ella participaba de un tipo de, como te decía antes, de esfera en donde ella misma era protagonista de estar sobre las tablas. Lo que ella hace después, que está vinculado con cierto momento de su vida, es como que se va detrás también de las cámaras. Ella se convierte en gestora, si se quiere, así como se convierte en la primera mujer directora de Canal 7, empieza a producir, empieza a importar, es una importadora cultural, importadora de cultura popular, es la que trae los livings de televisión, es la que trae los programas de preguntas y respuestas. Uno cree que todo eso estuvo desde siempre o que nació acá. No, hubo importación de cultura. Por eso esa asociación que yo hago en relación a ella con Victoria Ocampo, porque Victoria Ocampo, así como fue la importadora de la alta cultura, Paloma fue la importadora de la cultura popular. O sea, mientras Victoria Ocampo hacía traducir a los grandes escritores del momento en la editorial Sur o en la revista Sur, Paloma traía los programas de televisión exitosos y les daba una forma en la Argentina. Todo eso es súper interesante, y es muy interesante también la gestión que ella hizo con obras de otros, no solo con lo que tiene que ver con la importación, sino con la exportación, porque ella estuvo casada muchos años con un guionista muy famoso del cine y del teatro argentino, que fue Carlos Olivari, quien junto con Sixto Pondal Ríos hicieron los guiones de infinidad de películas y obras de teatro que ella además viajaba para vender. Entonces es como un universo riquísimo y del que conocemos en general muy poco, porque tampoco hay tanto material. ¿Sabes qué? Mira, es algo interesante. Como yo empecé en el 94 a investigar, en esa época lo único que nos quedaba era ir a los archivos de los diarios y de las revistas.
y todo lo que tenía que ver con imagen y con sonido, en general estaba en manos privadas que te cobraban por acceder a ellas. Hoy, que tenemos las redes, que tenemos YouTube, a mí no me importa que me diga de dónde viene el material si yo puedo acceder, ¿entendés? O sea, que tenga marcas de agua, que tenga marcas del nombre, no importa. La posibilidad de poder escuchar o de poder ver, recién la tenemos en estos últimos tiempos. Antes era muy difícil acceder. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. Él siguió. ¿Qué es eso que me han dicho de que ha empezado a trabajar? Y yo, con la mayor seriedad del mundo, le digo, claro, una mujer no puede ser independiente mentalmente si no lo es económicamente. Me miró sorprendido y me dijo, ¿y de dónde sacó usted semejante cosa? Yo respondí, se lo escuché decir a usted. Entre esta Paloma Blackie, que de alguna manera fue como el origen de los paneles que vemos hoy en la televisión, de los programas de preguntas y respuestas. Cuando vamos al principio de aquella nena que dejó de estudiar el secundario para cuidar a la mamá, que era algo también muy de época. ¿Qué pasó en el medio? O sea, esta chica que se dedicaba a cuidar a su madre, que además estaba atravesando por una depresión, a convertirse como en la pionera de todo lo que hoy tenemos en la televisión. Acá justo estás hablando de algo que fue central para lo que significó mi primer fracaso con Blackie cuando quise abordar su vida, porque ella fue tan buena productora que ella dejó armado lo que quería que se dijera sobre ella y sobre su vida. Lo dejó muy producido, el modo en que ella hablaba en cada una de las entrevistas, todo lo que ella lo contaba también mucho en la radio. La figura de su papá fue central. Cuando uno se mete un poco más, encuentra que la figura de su madre también lo fue desde otro lugar. Ella nació en una casa de familia muy lectora, muy ilustrada, muy cultos, de los famosos gauchos judíos, pero los que venían realmente con ilustración, familias ilustradas. Los que fueron a Entre Ríos. Exactamente, donde nació ella, que ella nació justamente en Entre Ríos. Ella era colona, de muy chiquita se vino a Buenos Aires, y su papá era lo que podríamos llamar el Sarmiento judío de la época, es decir, un inspector que iba por todas las escuelas del país judías y también las de los países aledaños. Entonces estamos hablando de un nivel de exigencia importante que había en su casa, y de hecho sus hermanos fueron todas personalidades increíbles, universitarios y exitosos no solo en la Argentina, sino también fuera de la Argentina. Con lo cual Paloma, como la más chica de todos ellos, venía con una exigencia de ese padre, con una exigencia de esos hermanos. Su única hermana mujer en realidad cantaba, también era muy buena cantando, pero también eligió, bien acorde a la época, ocuparse más de lo que era su casa. Paloma no tuvo hijos, y en un momento determinado, ahí es donde ella cuenta y hace esta historia, este mito, esta leyenda de que ella, trabajando en Icana, escuchó lo que era la música de Spirituals y que se dio cuenta que ella no estaba hecha para el tango. Ahí aparece en el 34 también el concurso de Radio Stentor, que eran concursos de la época en donde la gente se presentaba, y en este caso ella cantó, ganó, y le buscaron un nombre. Y ahí fue que salió el nombre Blackie, ¿no? Es decir, ese es el nombre que le pone el público de Radio Stentor y con el que ella queda. A partir de ahí, lo que ella hace, eso es súper interesante hablar con gente que sabe de música, ponele como Sergio Pujol, lo que ella hace es importante en términos de cantante, pero fue mucho más importante en términos antropológicos, porque lo que ella hace es importar esa música que acá no se escuchaba otra clase de jazz. Y se escuchaba mucho tango. Cuando a ella le ofrecen cantar tango, ella dice que no, a ella lo que le gusta es esta música. Y si vos la escuchás cantar, pensás que es una voz de afuera, no te das cuenta que es una voz, digamos, no parece una criollita cantando esa música. Ella estaba muy enganchada con lo que tenía que ver con lo musical, pero también con lo antropológico, con la cultura de ese pueblo. Ella estuvo ahí, estuvo cerca, recorrió, entrevistó. Y como te decía antes, era un momento muy efervescente en los Estados Unidos, en donde parecía que realmente la cultura negra, afroamericana, pasaba a tener un espacio más importante. No sé, habría que pensar ella como viniendo de una familia judía, habría que pensar qué asociación. Ella era una persona bastante liberal de izquierda en esa época,
Cuando te digo liberal de izquierda, hablo de un liberal norteamericano, ¿no? Siempre fue muy democrática, pero al mismo tiempo tenía como una cosa completamente antirracista, como te podés imaginar. Una personalidad muy increíble que estaba como buscando su propio camino, ¿no? Y que estaba buscando todo el tiempo seguramente confrontar con su papá o probar el amor de ese papá, ¿no? Hasta dónde llegaba. Una Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie en Radio 10. Inde Pomeraniec nació en Buenos Aires. Es escritora y periodista. Colabora en Infobae. Algunos de sus libros son Katrina, El Imperio al Desnudo, Rusos de Putin y Lucy, Lucía. Conduce Vidas Prestadas en Radio Nacional. En Instagram y Twitter es @Inderita. Notas al pie. Notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. Una de las cosas que me encantó del libro es enterarme. Hay muchas cosas que estoy descubriendo, te tengo que decir. Qué bueno. Y está buenísimo leerlo porque, claro, vamos recorriendo como las historias, los orígenes de todo, y en Blackie encontramos un montón de cosas. Bueno, hay una canción muy linda que muchos y muchas la conocemos por Sandra Mianovich, que es La Mujer, una mujer que al amor no se asoma. La mujer que al amor no se asoma. Y descubro en tu libro que en realidad esa canción fue escrita para una obra de teatro que estrenó Blackie, y Blackie fue la que la cantó por primera vez. Porque era una canción, esa letra es justamente de Olivari y de Pondal Ríos. Es una letra, el tema está buenísimo, todo lo que vos quieras, pero si vos te pones a recitar esa letra hoy, en este momento, Ana, digamos, en plena revolución de las mujeres, te querés morir. A la vez como la escuchamos por Sandra Mianovich, es como que tenés esa cosa de, representa también como una rebeldía, o sea, una mujer cantando como al amor no se asoma, pensando en otra mujer. Yo la asocio ahí también como la primavera democrática, donde decir, bueno, yo voy a cantar mi amor por las mujeres, de Sandra. Me quedé así con que esto también empezó con Blackie. Bueno, es que hay un montón de cosas, porque yo te contaba cuando ella se fue a producir, a llevar para vender los guiones de Pondal Ríos y Olivari, y entonces de pronto te aparece que Bailando nace el amor está basado en Los martes orquídeas, que era de ellos, y uno, de pronto eso también se ignoraba o se ignora. Es como, hay un montón de cosas que quedaron ahí y que está buenísimo que queden. Es uno de los motivos por los que me pone contenta que vuelva a salir el libro, ¿viste? Porque es como documento histórico, en un país en donde en general diría que tenemos conciencia de historia hace relativamente poco, de la relevancia de los documentos, de la relevancia de preservar los documentos. Escúchame, Ana, en los canales de televisión se grababa arriba de las grabaciones. O sea, hay montones de cosas que se perdieron simplemente porque nadie las preservó. Entonces, saber que de pronto hay documentación que se puede investigar y que podemos saber el origen del espectáculo en la Argentina, el origen de ciertas producciones, el origen de programas como El Pueblo Quiere Saber o Volver a Vivir, por ejemplo, o los concursos de Odol Pregunta, nada, está buenísimo. Y además como algunas cosas se conservan con el tiempo, trascienden cuando están de nuevo con el padre, esa conversación que ella cita diciendo cuando él se entera que ella empieza a trabajar, y que le dice, bueno, una mujer para pensar tiene que ser libre económicamente, y cita, dice, esto me lo dijo usted, le dice al padre. Claro, porque él le dice, ¿y usted de dónde sacó todo eso? Esto me lo dijo usted. Ahora, dicho esto, que la anécdota es buenísima. Todas las anécdotas que tienen que ver con él, que es como una especie de filósofo según la hija, maravilloso, son buenísimas. ¿Cuánto de todo eso era cierto? ¿Cuánto de todo eso era el propio mito? No lo podemos saber, porque además lo más interesante con Paloma es que todo el tiempo empezás a encontrar cosas en donde decís, no, pero esto no puede ser, esto no puede haberlo hecho, no puede ser que Joan Crawford le haya dicho esto en una mesa. Y de pronto te encontrás con anécdotas como me la contó a mí China Zorrilla, en donde se levantaba un ultramúsico en el medio de una fiesta en Estados Unidos, en Nueva York, y preguntaban a dónde va, y decía, va a saludar a Blackie, ¿no estaba con vos Blackie? O sea, es como una especie de Big Fish,
te diría yo. Ay, te estaba pensando, sí, estaba pensando en esa película, te lo juro por lo que quieras. Te creo, pero es que ella tiene mucho de eso. Cuando te parece que la vas a pescar, te encontrás con que no, que lo que dice tenía razón. Cuando pensás que te está mintiendo, vas y ves la foto de ella con Salvador Dalí. O sea, ¿entendés? Hay como montones de cosas en donde todo el tiempo estás en la duda, pero ¿será cierto? ¿Será cierto que vio a tal? ¿Será cierto que entrevistó a tal? ¿Viste? Y eso también es muy atractivo en términos literarios. Totalmente. Notas al pie. La rayuela literaria de Radio 10. Defendió cada uno de sus gustos con la convicción de una empresa y un desafío personal. Y es ahí donde se inventó un espacio propio en la producción, una rama del mundo del espectáculo en la que supo desenvolverse como nadie antes ni después. En una parte vos señalás que si bien ella tenía como, o sea, yo la leía y decía, bueno, esta mina es feminista porque fue vanguardia y no, digamos, no se dejó aplastar por otros, pero a la vez marcas que era muy crítica con otras mujeres. ¿Cómo era esta cosa ambivalente? Igual que la seguimos viendo ahora, ¿no? Que a veces una tiene sus ambivalencias. Mira, yo creo que más que ambivalencia, lo que aparece es que muchas mujeres, esto ocurría y efectivamente sigue ocurriendo, muchas mujeres quieren que se les reconozcan cómo hicieron las cosas, cómo se la bancaron solitas, ¿no? Y me parece que a ella le gustaba mucho eso de yo me la bancaba solita. Y pensar que tenía que ver con una cosa más colectiva, de pronto le quitaba cierto lustre a su propio esfuerzo, por un lado. Por otro lado, había cosas que ella no entendía, y esto lo conversé con mujeres que tenían hijos, ella no tuvo hijos, vuelvo a decir, y había ciertas cosas que le costaba entender. ¿Cómo vas a dejar de trabajar por tus hijos? ¿Cómo no vas a poder venir a una reunión de producción un domingo a la tarde? Anita, no puedo, tengo que estar, es el día que estoy con mis chicos. Era algo que a ella le costaba entender, y eso era también motivo por el cual en general se rodeaba más de varones. Sin embargo, grandes feministas argentinas la idolatraron. Por ejemplo, y Susana Rinaldi, que además, por si fuera poco, le debe muchísimo en el cambio en el giro que tuvo en su carrera de actriz a música. O María Herminia Avellaneda, que también, por supuesto, la adoraba. Todas esas primeras feministas que aparecieron por televisión con la primavera, hablabas de la primavera democrática. Bueno, habían estado muy vinculadas a Paloma. O todo lo que ella hizo en relación a la carrera de tantas mujeres, de Mariquena Monti, de Sandra Mianovich, de Dina Roth, de la mamá de Cecilia, que fue una cantante maravillosa, que cantaba en ladino, que hacía unas cosas increíbles. Fue una persona, Paloma, que en cuanto a la cuestión del feminismo, pensá que en esa época, cuando ella discutía mucho con lo que ella llamaba las mujeres que usaban como su seducción para llegar, ¿no? Y ahí hay una contradicción que la vemos hoy, pero que en ese momento hasta casi la podría ver feminista, te diría, en lo que era en ese momento, pensar que mientras estaban peleando de pronto para conseguir cierta paridad, ella todavía veía, bueno, sí, chicas trepadoras, eso existió siempre. Eso existió siempre. ¿Y a vos qué te despertó? Porque es un trabajo que, más allá de que decís que lo empezaste hace muchos años, es como súper cuidadoso desde lo histórico, desde lo periodístico, desde lo cultural. ¿Qué te despertó a vos hacer un registro sobre Blackie, contar la historia de ella? Yo te voy a contar la verdad. A ver. Yo soy de San Justo. De San Justo era Pinky. Cuando yo era Mi chica, Matanza. De Mi Matanza, exactamente. Cuando yo era chica y yo tenía este nombre tan raro que tengo, Inde, yo escuchaba en mi casa, porque mis abuelos escuchaban a Blackie, mi vieja no tanto, mi papá por ahí tampoco, pero era muy de mis abuelos y digamos, de toda lo que era la comunidad judía, que tenía en ella un referente de cómo se puede ser mujer judía y tener una cabeza tan grande e importante y ser tan inteligente. Y yo me acuerdo que yo pensaba, Blackie, Pinky, Inde. Chiquita. Pensaba como en el periodismo, claro, ¿me entendés? Sí. Blackie, Pinky, Inde.
Ay, qué hermoso. Y en algún lugar eso quedó, porque cuando ella muere yo tenía 16 años, ni siquiera, o sea, tengo un registro más bien posterior de su existencia. Yo no veía sus programas, en todo caso era el famoso Pasé y estaba en la tele, pero no es que esperaba el programa de Blackie, te imaginas a la edad que yo tenía. Y a medida que fui entrando en lo que fue la vida de ella, me resultó cada vez más interesante, como suele ocurrir cuando haces la biografía de alguien, que aunque incluso cuando te pelees con ese alguien, como me puede pasar a mí con Vladimir Putin, aun cuando te peleas, hay algo de fascinación en el personaje que estás biografiando. Es difícil, muy difícil que puedas trabajar muchos años con un personaje si no hay algo de fascinación, aún en el mal. En el caso de Paloma no pasaba eso. Es un personaje fascinante, realmente fascinante para todo lo que hizo. Bueno, yo creo que como mujeres, como feministas, como tenemos muchísimas cosas que nos van a interesar de este libro. Pero te quiero preguntar, como periodista, en un momento donde es tan fácil hacer circular la fake news, donde es todo el facilismo, o sea, es mucho más fácil hacer una fake news que hacer una noticia. ¿Qué nos puede traer Blackie, una voz insumisa, para mostrarnos, para enseñarnos, para ver cómo era otra cosa? ¿Qué nos puede...? Yo empecé en el periodismo en un momento en donde no solo se hablaban de las tres fuentes, sino que en general hacíamos el periodismo clásico de a favor y en contra. El a favor y en contra, que puede parecer o podía parecer entonces una pavada, hoy sería maravilloso. Porque en general vos hoy ves todo a favor o todo en contra. Decime vos cuántos programas de televisión o cuántas notas en la radio o cuántas notas en periodismo gráfico, online, en papel o lo que sea, vos te encontrás a favor y en contra, como para que un lector o una audiencia cualquiera pueda tomar opinión o partido por alguna de... No, en general vas a lo que ya sabés, la famosa confirmación de sesgo. El a favor y en contra, ella fue una maestra en eso. Fue una maestra en llamar a los expertos, fue una maestra en llamar a discutir temas sociales desde las distintas religiones, por ejemplo, o temas médicos con los expertos, o temas sociales de cualquier tipo en donde llamaba a los expertos. Eso, y ella entendía muy bien lo que era el entretenimiento, pero también lo que era la reflexión. Y tenía esa idea de, para llegar a Wagner hay que pasar por Strauss. O sea, ella sabía lo que era la divulgación. Y el periodismo cultural en sentido más amplio es eso. Tiene que ser eso. Bueno, Inde, muchísimas gracias por acercarnos a Blackie. Gracias a vos, Anita, como siempre. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.